Antes de irnos a la pausa, les preguntaba qué hacen cuando reciben su estado de cuenta, Ale, y la verdad es que no sabemos ni siquiera cómo interpretarlo, cómo leerlo. Es más, debo confesar que muchas veces... ¿Lo leemos? Eso. Para empezar. Lo recibo, ni siquiera abrimos el sobre, ya ves que vienen unos sobrecitos, y es como de, hay un estado de cuenta más, a menos de que nos los pidan para, no sé, algún trámite, una cosa por el estilo, que la verdad ya es un poco difícil. Pero bueno, hoy es martes de finanzas personales y ya está con nosotros Fernando de León, subdirector de la revista Fortuna, quien nos dirá cómo leer, pero también cómo interpretar nuestros estados de cuenta bancarias. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días allá a todos en el estudio y al auditorio que nos sigue en esta mañana. Pues sí, es un tema muy interesante los estados de cuenta porque, pues sí, efectivamente, como ustedes comentaban antes de irnos al bloque de comerciales, que sí, recibimos el estado de cuenta, pero muchas veces le damos la vuelta y lo ojeamos y no le entendemos y pues hacemos como que lo leemos, pero realmente luego no le damos la importancia suficiente a este documento tan importante. Pues vamos a empezar con esta parte del estado de cuenta porque sí es importante que todos lo conozcan y sobre todo porque cada que recibimos este documento, los puntos esenciales que hay que revisar primero que nada son las fechas del estado de cuenta que se esté emitiendo, el saldo inicial. Hablando hay dos tipos de estado de cuenta, hay que aclararlo, lo que son de las cuentas de débito, que esa es tu cuenta, tu dinero personal, y por el otro lado los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Nos vamos a enfocar un poco más en las tarjetas de crédito porque creo que es en el que más dudas tenemos, pero voy a hacer una breve mención sobre las tarjetas, sobre lo que es las cuentas de débito, que ahí lo único y lo básico es revisar la fecha de corte, que tu saldo inicial sea el mismo que el saldo final del mes anterior, los depósitos que hiciste y el número de retiros o los retiros que hiciste durante el mes, y claro, con un presupuesto pues tú puedes controlar ese tipo de gastos, ¿no? Esos movimientos de las tarjetas de débito no son tan complicados porque llevas tus gastos al día, pero las tarjetas de crédito, aquí sí viene algo muy importante, porque no estamos muy familiarizados con esto. Aquí viene una fecha de corte, estaba viendo ahí en pantalla que tenían por ahí un estado de cuenta. Lo importante aquí de la fecha de corte, no todos los estados de cuenta empiezan del 1 al 30 del mes o del 28 en este caso cuando es febrero o son bisiestos o el 29, ¿no? Entonces, aquí los cortes pueden ser diferentes, pueden ser desde la fecha en que tú firmaste el contrato, que puede ser el 5 o el 6, o incluso el 20, y terminan casi en las mismas fechas el siguiente mes. Es importante tener en cuenta estas fechas y sobre todo que ustedes las tengan muy anotadas y se familiaricen con ellas. Ahí, aparte de sus datos personales que deben de fijarse que venga bien su nombre, su dirección, su número de cliente, que es importantísimo que también se lo aprendan porque es mucha la referencia que siempre se las piden los bancos. Y lo otro importante es su número de tarjeta de crédito, para que la tengan siempre presente. Entonces, la fecha de corte, pues son 30 días generalmente en lo que se acumulan todos los gastos que tú haces o los pagos que realmente tú estás domiciliando en este tiempo. Y de aquí, la fecha de corte va a abarcar esos 30 días, que es todo lo que vamos a pagar en un periodo que va a establecer el banco, que generalmente va entre 10 y 15 días. Y esto es la fecha que estamos hablando de pago o la fecha en la que nosotros vamos a realizar nuestro pago, que se llama la fecha límite de pago. Ustedes la deben de tener muy presente también esto. Perdón, Fer. Porque la fecha de corte puede decir, termina el 25, pero mi pago es hasta el día 5 o 10 del siguiente mes. Entonces, debemos de considerar que nosotros todavía tenemos unos 15 días más adicionales para hacer el pago de esos gastos que hicimos. Que por y cierto, hay que utilizarlo a nuestro favor. Perdón que te interrumpa y quiero hacer un paréntesis. Es muy importante cumplir con esta fecha de pago. Por ejemplo, en mi banco, yo utilizo BBVA. Si me dice, tu fecha de pago es el día 20 de cada mes, si pago el 20 ya, a mí me lo toman como un pago tardío. Tengo que pagar antes del 20, es decir, antes de esa fecha de pago. Y me pasó muchos meses que yo pagaba el mero 20. ¿Por qué estoy pagando intereses si sí estoy pagando puntual? Porque el banco me lo tomaba ya como un pago tardío. O sea, ya era la fecha límite. Es antes de esa fecha en el caso de mi banco, Fer. ¿Es así con todos? ¿Así funciona? Es correcto. Sí, la fecha límite de pago no la debemos de dejar para el último momento. Es
y sobre todo si tú lo haces a través de ventanillas de, no sé, del centro comercial o en algún otro medio de pago o con cheque, entonces sí te puede afectar porque te va a cargar los intereses que corresponden al mes. Entonces también es importante que lo consideren, porque si son totaleros, imagínense que tienes un límite de crédito como el que estábamos viendo ahí en el estado de cuenta, como de 30,000 pesos. Imagínate, gastaste 20, los intereses se te van acumulando, porque también ahí viene un recuadro que te dice, si yo pago en tiempo es el 4.02 y si yo pago en prórroga es 4.83%. Entonces, nosotros debemos de considerar, como tú bien mencionas, Ale, esa fecha límite de pago. No podemos pasarnos de ahí y debe de ser mucho antes, como tú mencionas, de esa fecha que nos está estableciendo el banco para que no caigamos en mora y no nos estén cobrando de más. Claro, si sabemos manejar bien nuestra tarjeta de crédito, nosotros en la fecha de corte, digamos que es el 20, todavía si hacemos unas primeras compras al inicio del corte del siguiente periodo, vamos a tener aproximadamente unos 45 días para poderlo pagar. Entonces, eso lo debemos de utilizar a nuestro favor y no confiarnos mucho en estas fechas. Por eso es importante que se la anoten mucho ustedes ahí en un post-it, en una hoja, que lo tengan presente, cuál es su fecha de corte y cuál es la fecha límite que yo tengo para pagar para poderlo utilizar a nuestro favor. Ahora, el pago mínimo. También es importante que sepan que el pago mínimo es lo que tú tienes, lo que te exige, por decirlo así, la institución financiera. No quiere decir que ese pago mínimo, por muy atractivo que se vea, yo voy a hacerlo para que, pues es por comodidad, es poquito, puedo irlo pagando. No, eso es un mínimo que nos va a generar también interés si nosotros no hacemos el pago que viene enseguida, que dice que es el pago del corte, que generalmente cuando eres totalero, pues si gasté 20,000 pesos, los 20,000 pesos los pago. O si yo me voy al mínimo, que es inclusive te suman las compras más de meses sin intereses, pues eso te va a generar un interés mucho más alto y generalmente vas a terminar pagando más si te la llevas llevando los mínimos. Incluso se te puede inflar esa deuda si tú continúas pagando los mínimos. Lo recomendable aquí es que pagues el total de lo que consumiste en el momento. Eso es lo recomendable, porque si no, tu deuda se puede incrementar hasta en un 70% si nos seguimos con el monto de los mínimos. Incluso en los estados de cuenta, ahí te marca cuánto pagas de intereses, si yo pago a tiempo, si pago con mora, y cuántos, el CAT te da un estimado de cuánto puedes llegar a pagar si tú sigues con los mínimos, que es aproximadamente, si ustedes checan su estado de cuenta, es un 70%. Entonces, ténganlo muy en cuenta. El otro monto que dice ahí el estado de cuenta es el monto del que tú dispones. Generalmente este monto es el límite del límite de crédito que tú tienes, que te aparece ahí, que son 30,000, menos mi total de gastos, es el límite del que tú dispones o tu crédito disponible que tienes en esa tarjeta después de haberla utilizado. Claro, ese es el monto que te queda en ese momento, pero lo importante es que tú hagas el pago para que tengas una disponibilidad mayor. Recuerda que ahorita en el tema de la emergencia sanitaria, pues es importante contar con estas tarjetas de crédito, pero saberlas usar, no abusar de ellas, tenerlas disponibles, usar bien nuestro crédito. Y como ya les he dicho, lleven un presupuesto. Esto les va a ayudar muchísimo también en el control de su tarjeta de crédito, porque ustedes pueden ir comparando lo que yo gasté, lo que tengo a meses sin intereses, y eso nos va a hacer un mejor uso de nuestras tarjetas. Claro. Entonces, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pero generalmente eso es lo que vemos en las tarjetas de crédito. Claro, también cada mes les van a hacer un cargo por el uso. Hay tarjetas de crédito, por ejemplo, los que estábamos viendo ahí de Banamex, que utiliza puntos. También por cada compra te va a ir dando puntos. También estos puntos son importantes que en algún momento ustedes los utilicen para alguna promoción, o si quieren utilizarlo inclusive para pagar su misma tarjeta de crédito, también se puede hacer. Entonces es importante que también conozcan estas situaciones. Y lo otro, las letras pequeñitas. Las letras pequeñitas siempre se nos pasa a leerlas, y muchas veces ahí nos viene indicando, oye, si te hago un cargo por un interés, por un seguro, ¿dónde lo puedo aclarar? ¿Con quién lo debo de aclarar? Todos esos datos hay que leerlos. Ahora, el estado de cuenta también cuenta ahora con un sello digital. Esto que viene timbrado a través del SAT. Es importante que también lo conozcan y que se den cuenta y lo revisen, que venga de sello digital, porque eso hace
de la validez de este estado de cuenta y sobre todo que les puede ayudar como un comprobante de domicilio también para algunos trámites que ustedes quieran en algún momento realizar. Es importante que vengan estas cadenas digitales porque están avaladas, da un aval ante la Secretaría de Hacienda y la validez de este estado de cuenta como tal. Entonces, rápidamente, Fer, pues, antes de despedirnos y ahora que mencionas el tema de este timbrado por parte del SAT, a mí una vez al año adicional a mi estado de cuenta me llega como otra hoja que no lo he sabido leer, que parecen retenciones de engloses de precisamente del impuesto. ¿Qué es esta hoja? Bien, mira, generalmente, este estado de cuenta que te mandan a final de año es una constancia anual del ISR que te cobran por los intereses que tú generas en tu cuenta de débito. Es decir, vamos a aclarar el término débito. El débito es tu dinero, tu cuenta de cheques, tu dinero personal. Y el crédito, pues tu tarjeta de crédito y todo eso. La de crédito no te va a generar este estado de cuenta, porque eso ya viene implícito aquí de cuánto te está cobrando. En la de débito, ese estado de cuenta te va a llegar anualmente para decirte de todo lo que tú ingresaste o un cierto ahorro que tú hiciste, que te generó un interés, un rendimiento. Ese rendimiento que te generó tu estado de cuenta, como es un ingreso, te genera un impuesto, este es el impuesto sobre la renta, y te emite una constancia para decirte de tus ingresos que tú percibiste en ese estado de cuenta, yo te estoy reteniendo un impuesto por esta cantidad que tú acumulaste en el año. Ese es ese estado de cuenta y por el cual todos lo reciben cuando tú tienes una tarjeta de débito. Perfecto, mi querido Fer. Pues mira, podemos seguir hablando de esto. Ya sabes que el tiempo de la tele es corta. Estuvieron apareciendo en tus redes sociales para quien guste contactarte directamente lo pueda hacer. Te agradecemos mucho, Fer. Nos vemos. La frase del día. Ya estamos listos para aprender de esta frase. Claro, mira, la frase de hoy es preocupante que tanta gente se centre demasiado en el dinero y no en su mayor riqueza, que es su educación. Y educación financiera, mejor todavía.